Estos son los puntos de fe comentados de la Iglesia de Dios. Y recuerde, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Días son estos del día. A través de los puntos de fe comentados de la Iglesia de Dios, hemos de analizar las fundamentales creencias doctrinales de la Iglesia de Dios, considerando la base bíblica de nuestra fe, como también de los diferentes puntos doctrinales aprobados por nuestra Iglesia. Estas, sin embargo, no constituyen un credo cerrado. La Iglesia de Dios se mantiene abierta para un crecimiento espiritual y para una nueva y mejor comprensión de las Santas Escrituras. Tampoco son todas las creencias doctrinales establecidas por la Iglesia de Dios. Nuestra consideración solo abarca las enseñanzas estructurales y son las que forman las bases para su trabajo unido en la predicación de la salvación. Los 37 puntos de fe. Punto de fe número 1. La Biblia, las Santas Escrituras. Lo que la Iglesia de Dios cree y proclama referente a la Santa Escritura es que la Biblia contiene en su registro la palabra de Dios y ningún otro libro es de origen celestial. La Biblia, por ser de inspiración divina, es infalible en su doctrina. En su contenido se halla completa revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para con el hombre. La Santa Escritura, por su naturaleza, es eterna. Y ya que estamos hablando de la Santa Escritura, la Biblia, hablemos acerca de el origen de la Biblia. El libro que conocemos como la Biblia, o Santa Escritura, es un libro que, aunque fue escrito por hombres, su inspiración es de origen divino, es decir, el hombre las escribió, pero solamente anotó lo que en su mente le fue inspirado por Dios. El apóstol Pedro escribió, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21, la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. De igual manera, el apóstol Pablo dijo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 16, toda escritura es inspirada divinamente. El rey David declaró que el Espíritu del Señor habló por él, por cuanto su palabra había sido puesta en su lengua. Esto está registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 2. Hablando acerca de las Santas Escrituras y de su contenido, descubrimos que en las páginas benditas de la Santa Escritura, de la Biblia, se encuentra descrita la completa revelación del plan de salvación, pues testifican de Jesús. El mismo Cristo dijo en Juan capítulo 5 versículo 39, ellas son las que dan testimonio de mí. También, las Santas Escrituras describen el gran amor del Padre. Por eso el registro bíblico de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por ello que dentro del contenido de las Santas Escrituras encontramos la enseñanza para el hombre, donde la Santa Escritura enseña al hombre la completa voluntad de Dios, capacitándolo para adquirir vida eterna en el nombre de Jesucristo. Por eso el registro bíblico de la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. De manera que es en las Santas Escrituras, es en la Biblia, donde encontramos el auténtico y veraz conocimiento de lo que es el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo.
según Juan capítulo 17, versículo 3. Y ahora, si hablamos de su naturaleza, o de la naturaleza de las Santas Escrituras, por más intentos que el hombre haga por extinguirla, ella habrá de permanecer y cumplirse, pues tiene la promesa del Señor de perdurar. Así dice Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En el libro de los Salmos encontramos escrita la razón del registro de la palabra de Dios. Dice así el Salmo 78, versículos del 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera, y los hijos que naciesen, y los que se levantasen, y lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, y guarden sus mandamientos. Esta es palabra de Dios dada, para que la conozcan generaciones venideras. Por eso el Salmo 105, versículo 8 dice: acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y para finalizar el punto acerca de las Sagradas Escrituras, en la primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 25, vemos que es la palabra que permanecerá perpetuamente, y dice así las Santas Escrituras: mas la palabra del Señor permanecerá perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que Dios nos bendiga y paz a cada uno de vosotros. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hemos presentado los puntos de fe comentados de la Iglesia de Dios. Días